En muchas tradiciones paganas modernas, se honra a la triple diosa en forma de doncella, madre y anciana. En algunas tradiciones, como muchos grupos wiccanos diánicos, la triple diosa es la única deidad adorada. La triple diosa es un símbolo antiguo que se ha celebrado en todas las culturas y durante mucho tiempo. Las mujeres, las brujas y los que trabajan con las fases de la luna quizá ya estén familiarizados con esta deidad. La doncella, la madre y la anciana celebran la luna creciente, menguante y la luna llena respectivamente. Es la encarnación de la luna en todas sus fases. Nos enseña a vivir en equilibrio, plenamente encarnados en cada fase de nuestras vidas. Este concepto es principalmente neopagano y wicano. Las culturas más antiguas no tenían una figura de doncella, madre y anciana. Aún así, incluían otras dioses trinas o triples. La noción contemporánea fue popularizada por el folclorista Robert Graves en su obra La diosa blanca. Graves teorizó que existía una triada arquetípica de diosas en la mitología de culturas europeas. Sin embargo, gran parte de la erudición de Graves ha sido desacreditada debido a la falta de fuentes primarias y a una investigación deficiente. Muchos creen que la diosa Hécate fue la triple diosa original. Hécate ha sido venerada desde el siglo VIII a.C. Es la antigua diosa de la brujería, de la luna y de las brujas. Como diosa triple, Hécate se sitúa y mira todos los caminos de la encrucijada a la vez. Las encrucijadas han sido consideradas durante mucho tiempo una coyuntura simbólica entre este mundo y el siguiente. La diosa triple gobierna estas aguas intuitivas, donde nuestro mundo y el otro se encuentran. Los arquetipos de la doncella, la madre y la anciana son tres lados diferentes de la misma historia. Pero cuando nos encontramos con las tres, somos recompensados con un camino de vida profundo, pleno, salvaje e intuitivo. Veamos, pues, de qué trata cada uno de estos arquetipos. La doncella. La doncella es el arquetipo que se encuentra en el precipicio. Está preparada para abandonar su hogar, entrar en el inframundo, adentrarse en las profundidades y autoiniciarse. Puede que conozcas la historia de la doncella a través de los cuentos de Perséfone, Basilisa y Baba Yaga, Artemisa e Inanna y el inframundo. La doncella ha sido representada a menudo como una damisela en apuros, pero eso no es del todo cierto. La doncella no pertenece a nadie. Es independiente y se mueve por el mundo con autenticidad, inteligencia y una feroz curiosidad. La doncella está asociada a la luna creciente. Si eres bruja y deseas trabajar con el arquetipo de la doncella, puedes imaginar este tipo de energía surgiendo o construyéndose en ti. Busca proyectos creativos. Di sí con valentía. Haz preguntas y comete errores sin miedo. La madre. La madre es la cuidadora natural y está llena de sabiduría. Es feroz y plena. Esta etapa de la triple diosa está llena de fertilidad, ideas y proyectos. Puede que reconozcas el arquetipo de la madre en las historias que rodean a figuras como Gaia, Demeter o Isis. La madre es un arquetipo que nos enseña a valerse por propia cuenta. Después de entrar en el inframundo, autoiniciarse y llegar a la condición de mujer. Las brujas pueden preguntarse, ¿quiénes son? ¿Qué han aprendido al asumir su poder? ¿Qué han dado a luz?
Y esto no tiene por qué ser un nacimiento en el sentido tradicional, sino que puede incluir proyectos creativos, asociaciones, sueños y negocios también. La madre se asocia a menudo con la luna llena. Para trabajar con el arquetipo de una madre, considera la posibilidad de elaborar algunos rituales intencionales en tu vida. Las brujas deben hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué rituales puedes poner en marcha, especialmente en tu entorno a la luna llena, que te conecten con este lado de ti misma? ¿Qué proyectos, sentimientos o sueños puedes alimentar? ¿Cómo puedes conectar con la tierra de forma nueva y sostenible? La anciana es el arquetipo de la mujer sabia. Está en contacto con lo liminal, lo intuitivo y lo psíquico. La anciana lo sabe todo. Es posible que reconozcas los cuentos de la arpía en las historias de Baba Yaga y Le Befana. La anciana está asociada a la luna menguante. También se la conoce como la mujer sabia que conoce el poder de la transmutación. Conoce el valor de las sombras y de la luna que se escapa en lo profundo del cielo. La anciana exige que se tome una nueva perspectiva. Pide confianza en uno mismo. Pide dejar ir lo que se creía saber para deslizarse hacia algo más intuitivo y algo más mágico. Las brujas puede que tengan que hacerse preguntas difíciles, ir más allá de lo que es cómodo o de las expectativas de la sociedad. La anciana será quien apoyará en cada paso del camino, moviéndose lentamente, cantando canciones y haciendo lo que le plazca. A veces estas diosas aparecen como hermanas. Son la doncella, a menudo rubia y hermosa, y ya sea una ingenua tonta o una seductora en ciernes. La madre, a menudo regordeta y bastante excéntrica o embarazada. Y la anciana, a menudo aguda, de lengua afilada, amargada y poco sentimental. Mientras que la doncella es venerada y la madre es honrada, la anciana es apartada y vilipendiada. Muchas mujeres intentan darle la vuelta a la situación y reivindicar el título de la anciana. Actualmente las brujas están recuperando la noción de que con la edad viene la sabiduría. Son mujeres vibrantes, sexuales, que abrazan la vida y están orgullosas de ser etiquetadas como brujas ancianas. En lugar de esconderse en las sombras, celebran los últimos años de la vida. Una cuarta categoría. Recientemente, muchos paganos han discutido la idea de una cuarta categoría en este arquetipo, que representa a las mujeres que ya no están en la fase de doncella, pero que, por la razón que sea, aún no se han convertido en madres. En algunas tradiciones, esta fase es llamada la encantadora. Cualquiera que sea la etapa de la vida en la que te encuentres o a la que te acerques, abraza tu sagrado femenino y celebra tu poder personal. Yo soy el documentalista y esto fue la doncella, la madre y la anciana, la triple diosa de las brujas.